Muy buenas tardes, mi nombre es Liria Manrique, yo soy defensora de derechos humanos, abogada y soy la profesora que se va a encargar de dictar el módulo de mecanismos jurídicos de protección a derechos de las mujeres en el marco de este seminario en el que queremos hablar de los derechos humanos de las mujeres. Y quiero dejar unos conceptos para la discusión que creo que van a ser muy importantes y nos van a permitir una mayor comprensión de lo que queremos debatir en este módulo, y es de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Hablamos de derechos humanos cuando nos referimos a todos los bienes materiales e inmateriales que requerimos como seres humanos para vivir en dignidad. Bienes materiales o inmateriales que debe proveer el Estado, y las circunstancias propias sociales que le permitan la adquisición de esos bienes a los seres humanos es una obligación de los Estados. Y en este sentido vendría el segundo concepto, y es: hablamos de violación de derechos humanos solo cuando estamos refiriendo responsabilidad estatal, es decir, responsabilidad de los funcionarios, de los representantes del Estado, de las instituciones del Estado, de la fuerza pública. Ahí hablamos de violaciones de derechos humanos, y este es un concepto que es muy importante comprenderlo porque ha habido un proceso histórico en el país tendiente a intentar desnaturalizar los conceptos y convencernos de que los particulares también podemos violentar derechos humanos, y eso pues no es correcto. Los particulares podemos incurrir, por supuesto, en gravísimas violaciones a derechos fundamentales, pero la responsabilidad frente a una vulneración de derechos humanos es del Estado, en la medida en que también es el Estado quien tiene la obligación de promover, promulgar y sancionar cualquier vulneración de derechos humanos. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque uno de los temas que vamos a abordar en el módulo es el Sistema Internacional de Protección a Derechos Humanos. En concreto nos vamos a concentrar en el Sistema Universal, que es el Sistema de Naciones Unidas. Tenemos también en paralelo el Sistema Regional de Protección a Derechos Humanos, que es el Sistema Interamericano. Pero en este caso nos vamos a concentrar en el sistema internacional, en lo que se llama el Sistema Universal de Derechos Humanos, y entonces vamos a intentar hacer un barrido por todos los estamentos que tiene el Sistema de Naciones Unidas, las comisiones o subcomisiones propias del tema de la mujer, los instrumentos creados a través de los tratados internacionales, como es el Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, que la conocemos toda, que intentó hacer un barrido completo de todas las situaciones que se debían modificar para garantizarnos derecho a las mujeres. Y de ahí bajaremos a los instrumentos nacionales, un poco poniéndolos en tensión con la realidad. La idea es que podamos estudiar la ley 1294 del 94, que es la ley que aborda el tema de la violencia intrafamiliar, del 96, 1294 del 96, perdón, que aborda el tema de la violencia intrafamiliar, que ha sido una ley que además ha estado siendo modificada por otras normas, que podamos abordar también la ley 575 del 2000 también, que aborda el tema de violencia intrafamiliar, que es un tema que además de vigente, pues sigue teniendo un número impresionante de denuncias. Para darles un dato, la Fiscalía reportó en el 2020 que diariamente por lo menos hay 249 denuncias por violencia intrafamiliar, lo que quiere decir que en lo que va corrido el 2020 hay por lo menos 60.581 denuncias. Esto quiere decir que el tema de las vulneraciones de derechos dentro del hogar es el pan de cada día, es una afectación que viven cientos de mujeres en sus hogares. Trataremos también el instrumento jurídico que toca la famosa ley de los ojos morados, que es la ley 882 del 2004, que básicamente habla de la afectación a cualquier miembro del grupo familiar a través del uso de la violencia. Volveremos a tocar, y digo volveremos porque quienes hicieron el módulo anterior lo trabajaron, volveremos a tocar el tema de la ley 1257 del 2008, que es una ley que intenta eliminar de todos los espacios la violencia contra la mujer, que es una ley que intentó volverse inclusiva frente a todo el tema de los derechos de las mujeres, las medidas de protección, las medidas de sensibilización y prevención que debían tener las instituciones del Estado, que aún hay muchísimas que seguimos esperando a que se implementen, pero también situaciones novedosas que trajo la ley 1257, como por ejemplo una definición más amplia del concepto de violencia contra la mujer, por supuesto un concepto de daño contra la mujer que ya no solo abordaba el daño físico, sino que también reconocía el daño como un daño psicológico, un daño económico, un daño sexual que se puede causar, la creación con la ley 1259 de lo que hoy se llama el delito de acoso sexual laboral,
que antes incluso aún hay muchas instituciones del Estado que no lo siguen asimilando a la básica situación de acoso laboral, como si se tratara de la misma figura, cuando las mujeres estamos padeciendo una situación realmente de acoso sexual en un contexto en el que la persona quien la ejecuta tiene el poder de tenerme subordinada por la relación laboral. Esto es una de las características propias de la relación laboral. Pasaremos por la ley 1482 del 2011, que tipifica la discriminación en razón al sexo, raza y demás, la ley 1761 del 2015, que es la famosa ley Rosalvira Celis, que convirtió por fin en delito autónomo el delito de feminicidio, y nos permitió a algunas abogadas que litigamos en estas áreas del derecho penal hablar de que ya no se trata de simples homicidios, pero por supuesto hablar del feminicidio nos impone la carga de establecer el cumplimiento de ciertas categorías que quedaron inmersas para la configuración del delito. Un tema que absolutamente vigente si tenemos en cuenta que a la fecha 2020, en lo que va del 2020, tenemos 445 feminicidios, que además fueron feminicidios que se dispararon en época de cuarentena, en el momento en que el Estado tomó la decisión de encerrar víctimas con victimarios, y que esto le ha costado la vida a muchísimas mujeres. Hablaremos de la ley 1773 del 2016, que es la ley Natalia Ponce de León, que fue la que volvió muchísimo más rigurosas las penas por los ataques con sustancias, en este caso específico los ataques con sustancias químicas, el ácido, y que hoy resulta también absolutamente vigente si tenemos en cuenta que, según los datos dados por algunos institutos especializados en estos temas, Colombia es el tercer país con más ataques a mujeres con ácido, pero si se hace en proporción número de habitantes ataques, seríamos el primero. Por encima de Colombia están Bangladesh y Pakistán, pero en número de habitantes nuestros ataques son mucho mayores. Una ley que intentó endurecer las medidas como una posibilidad de que el agresor lo tenga en cuenta antes de realizar un ataque. También pasaremos por la ley 1630, que son las acciones para atender integralmente a las víctimas de violencia, un poco entender todas estas obligaciones que están en cabeza del Estado de proveer mecanismos inmediatos de protección, que puede ser albergar a la mujer en una casa de la mujer, pagarle un hotel, un refugio, darle un subsidio que según la norma puede ser hasta por 6 meses, un auxilio económico, ponerle una custodia policial, es decir, son medidas inmediatas de atención para evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia y que realmente protejan la integridad de las mujeres. La idea también de este módulo es hacer algo completamente novedoso, pero que me parece a mí va a ser muy enriquecedor para todas nosotras y nosotros, y es vamos a tener la posibilidad de hacer un debate con una sobreviviente, con una dirigente de la Unión Sindical Obrera, con una lideresa social quien ostentó cargos de dirección en el Sindicato de la Industria del Petróleo, un sindicato mayormente masculino, pero que producto de su liderazgo, de su representación, pues fue víctima de varios ataques, un ataque sobreviviente de un ataque letal, que nos va a contar a través de un debate en el que ustedes podrán formular sus dudas, cuál fue la importancia de tener un acompañamiento jurídico permanente, qué se debe o no hacer en un proceso, dónde hay que concentrar la atención, qué ocurre cuando los organismos encargados de investigar o de proteger a la mujer se enteran de estas situaciones, un poco también para que nos demos cuenta que realmente la crítica que hacemos de que estamos llenas de instrumentos de papel que en la práctica realmente no materializan por lo menos la composición de los derechos de las mujeres, que no permiten que tengamos algo de reparación, de justicia realmente, porque se quedan en eso, en instituciones rimbombantes en las que al final las mujeres seguimos sin tener la posibilidad adecuada de representación. Pero en este caso, en el caso de la compañera Divette Quintana, que también les dejo un saludo de bienvenida, vamos a tener la posibilidad de poderlo debatir, por lo que las y los invito a participar a todos y todas del foro de debate en el que va a estar ella. Esto es una oportunidad muy importante. Ella en este momento se encuentra fuera del país en condición de refugio forzado, pero creo que nos permitirá a todos crecer en torno al conocimiento real de lo que ocurre en torno a las
verdaderas violaciones que podemos vivir las mujeres que ostentamos cargos de lideresas sociales, lideresas sindicales, que estamos en todo este proceso de transformación social y que nos exponemos en mayor medida y que requerimos, por supuesto, de una protección especial, no por ser mujeres, sino por ser víctima de ataques también especiales y mucho más gravosos y mucho más letales. Muchísimas gracias, espero verlos y verlas en lo corrido del módulo. Buena tarde.